Damos paso a Antonio Gómez. Él es dietista nutricionista especializado en nutrición vegana en las áreas de clínica, embarazo y lactancia, pediatría y deportiva, y cuenta con 10 años de experiencia clínica. Y en su charla Verdades y mentiras sobre la alimentación vegetariana en las diferentes etapas de la vida nos va a romper mitos sobre la alimentación vegana saludable. Cualquier pregunta que tengáis, recordad que al final siempre dejamos un ratito de preguntas y respuestas. Gracias, Antonio, y adelante. ¿Se me oye? Ahora sí, vale. Suelo gritar bastante, voy a intentar no gritar demasiado. Vale, bueno, como han dicho, yo soy Antonio Gómez. Primero de todo, agradecer a la Unión Vegetariana por invitarme, aunque ya he colaborado con ellos en el pasado. Y lo primero de todo es presentarme para que me conozcáis un poco más, ¿vale? Como han comentado, tengo esas áreas de especialización, nutrición clínica en general, pero sobre todo la parte vegana, junto con la parte deportiva y pediatría, embarazo, y también tengo experiencia en formación y en docencia. Los conflictos de interés para mí es algo importante siempre dejarlos claros, ¿vale? Para que conozcáis si las cosas que digo las digo porque cobro por ellos o las digo porque las pienso, ¿vale? O porque hay evidencia científica. Entonces, mi conflicto de interés a nivel lucrativo es tanto Aleris como el Instituto Innova en Murcia, paso consulta en Valencia, en Murcia, y también online. Y luego los conflictos no lucrativos serían sobre todo el Colegio de Nutricionistas, la Unión Vegetariana, que esto es gratuito, no cobro por la charla, y luego también la Asociación de Vegetarianos Veganos de Murcia, ¿vale? Voy a intentar abarcar, igual si he sido un poco ambicioso, pero voy a intentar abarcar varias áreas dentro de la nutrición vegetariana y vegana, ¿vale? Creo que sí que me va a dar tiempo a hablarlo todo. Podría estar perfectamente con cada uno de los temas más de una hora, pero voy a intentar hacer como pequeñas pinceladas de información para que tengáis información básica sobre si en cada uno de estos puntos podemos mantener una alimentación vegetariana y vegana sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, el primer punto de todo va a ser sobre la alimentación vegetariana, si es saludable o no, si no van a faltar nutrientes. Esto creo que ya lo tenéis claro. Ya me han hecho algún spoiler sobre la proteína y demás. Sobre todo no vamos a llegar a la conclusión de si es así o no, ya sabemos que sí. Sobre todo lo que vamos a intentar es saber por qué es así. ¿Qué es lo que dice la ciencia para confirmar que esto es así? Entonces, la respuesta corta sería que sí, que es perfectamente saludable y que no va a haber ningún tipo de riesgo, y en principio no nos tienen por qué faltar ningún tipo de nutriente, ¿vale? Esto se puede extrapolar a cualquier tipo de alimentación. En realidad, cualquier tipo de estructura de alimentación puede ser saludable siempre que esté bien organizada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la respuesta larga. Como os comentaba, una dieta o una estructura de alimentación, por el nombre, no nos quiere decir que puede ser más o menos saludable. Va a depender sobre todo de cómo se forme, de qué alimentos la vayan a formar. Entonces, una alimentación vegetariana o vegana por ella misma, o una alimentación omnívora, no va a ser más o menos saludable. Lo importante es si vamos a cubrir todos los requerimientos de una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma bien estructurada, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a buscar siempre. Entonces, ¿qué es lo importante de una alimentación vegetariana o una alimentación vegana? Básicamente cubrir todos los requerimientos nutricionales, igual que haríamos con cualquier estructura de alimentación. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todos los puntos en los que vamos a trabajar. La proteína, sobre todo, es donde a lo mejor más información tenéis, porque es lo que más se suele hablar, igual que el tema de la B12. Pero también vamos a tener unas pequeñas pinceladas de cómo hacerlo con el resto de macro y de micronutrientes, ¿vale? Aparte del hierro, calcio, vitamina D, omega 3 y yodo. Evidentemente, opciones como la vitamina D no dependen tanto de alimentación, sino más bien de la exposición solar, en su mayoría, y en todo caso de una suplementación si hubiera algún tipo de déficit. El resto sí que vamos a trabajar desde el punto de vista de la alimentación. Primero de todo, si empezamos a hablar de la proteína, lo que tenemos que saber es dónde está la proteína. Esto creo que ya más o menos lo tenemos claro. Tenemos todas las fuentes proteicas, desde las legumbres, derivados de las legumbres, también tenemos los frutos secos y los cereales integrales. Luego tendríamos las opciones para la población ovo-lacto o lacto-vegetariana, que también van a tener esas opciones, aunque en principio vamos a intentar explicar cómo poder hacerlo sin tener que incluirlos, ¿vale? Importante, como vemos aquí, vemos todos los alimentos que tienen proteína y el porcentaje de proteína. Claro, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces
se pueden mandar mensajes, no solo con la proteína, sino a nivel general, se pueden mandar mensajes que son un poco confusos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, pues que las espinacas tienen proteína o que los frutos secos tienen mucha proteína, hablando de la proteína, pero esto no sirve para cualquier otro macro o micronutriente. Claro, un alimento puede tener o puede ser fuente de algún tipo de macro o micronutriente, lo que sucede es que hay que ver también cuánto es el consumo de ese alimento, ¿vale? Si yo tengo un alimento que tiene una cantidad muy alta, como por ejemplo podemos ver aquí algunos frutos secos, claro, podemos pensar que va a ser la mejor alternativa posible. Lo que sucede es que luego tenemos que ver la ración. Y ahí es donde vamos a poder ajustar esa alimentación. Como veis, no es muy difícil llegar a cubrir cantidades proteicas de una comida principal con fuentes de origen vegetal, ¿vale? Como vemos aquí, solo con las legumbres ya tendríamos entre 17, 15, 20, incluso 25 gramos. Pero si además tenemos algunos frutos secos que pueden estar en una ensalada, podemos completar esa ración. También tenemos algunos derivados y también tenemos los cereales. Claro, antes creo que se ha hablado sobre la calidad de una proteína, sobre los aminoácidos, que pueden ser como el punto clave para saber si una proteína es completa o no. En principio, es uno de los problemas que se suele atribuir a la alimentación vegana, el hecho de que a lo mejor la proteína no es completa, que a lo mejor me van a faltar algún aminoácido, que a lo mejor tengo que combinar, a lo mejor tengo que hacer algunas cosas para conseguir que eso esté bien, ¿vale? En realidad, eso no es cierto y aquí tenemos un ejemplo que lo suelo utilizar en clase, en la parte de docencia para profesionales sanitarios, para dietistas nutricionistas, donde vemos lo que se considera un aminograma, ¿vale? Ahí lo que tenemos son todos los aminoácidos que va a tener una proteína que se considere completa, ¿vale? Entonces, en principio, como vemos, vale, no se ven los nombres, pensaba que sí que se veían, todos los de arriba son legumbres, ¿vale? Luego tenemos algunos, como los que tenemos que no están completos, que tenemos allí. Estos de aquí serían el arroz y la lenteja, ¿vale? Para que veáis un poco lo que estábamos comentando antes, que sí que tenemos diferentes opciones, lo que sucede es que no todas van a ser completas, ¿vale? Y de ahí viene a lo mejor el mito o la teoría de que hay que combinar diferentes opciones. Por ejemplo, en este ejemplo clásico que es juntar las lentejas con el arroz en un plato, tendríamos las proteínas completas en ese plato. Lo que sucede es que no es necesario a priori que sea en las comidas principales, sino durante todo el día, ¿vale? Puede haber diferencias, que luego lo comentaremos un poquito cuando hablamos de deportistas o población deportiva que tiene un requerimiento muy alto. Claro, si mi requerimiento nutricional sí que es muy alto, igual sí que tengo que ser un poco más preciso, ¿vale? Pero en principio no es algo que nos vaya a dar ningún tipo de problema porque sí que tenemos aminoácidos esenciales en la gran mayoría de proteínas de origen vegetal, ¿vale? Luego, en cuanto al tema del hierro, sí que me he apoyado, para seguir comentando, sí que me he apoyado en todos los ítems en cualquier tipo de infografía que pueda ser pública, ¿vale? Para que toda la información que veáis, aunque resume cosas que vamos a comentar, pero la podéis encontrar después sin ningún tipo de problema, ya que la charla no la tenéis, que podáis tener esos documentos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es el por qué vamos a intentar combinar, pero sobre todo quiero que lleguéis a entender de dónde vienen estos mensajes, ¿vale? Entonces, en principio, no tenemos ningún tipo de problema a la hora de poder hacer estas combinaciones de hierro y vitamina C para cubrir el aporte de hierro, pero sobre todo quiero que sepáis el por qué se hace esta recomendación, ¿vale? Básicamente porque en principio podemos tener sustancias como fitatos o como los taninos que pueden entorpecer el proceso de absorción del hierro, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que aproximadamente con 50 miligramos de vitamina C ya vamos a contrarrestar el efecto que pueden tener los fitatos en una ración de comida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo normalmente las opciones de vitamina C junto con esas opciones de hierro de origen vegetal, a priori con una pequeña cantidad, porque 50 microgramos no es una cantidad muy grande en una ración de vitamina C, o sea, en una ración de alimentos en cuanto a la vitamina C, con una pequeña cantidad ya estoy contrarrestando ese efecto negativo que puedo tener en los fitatos de algunos alimentos, por ejemplo de las legumbres, ¿vale? Segundo, en torno a 150 miligramos ya incrementa en torno a un 30% esa asimilación. Quiere decir que cuanto mayor sea la cantidad de vitamina C que tenemos en esos alimentos, más cantidad de hierro vamos a poder absorber, ¿vale? De ahí la importancia no solo de que esté presente la vitamina C, sino también de que esté en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Y, por último,
lo que vemos es que solo con entre 25 y 75 ya podemos en torno a doblar o triplicar la asimilación de hierro junto con esa vitamina C. Esto básicamente es porque la absorción del hierro no hemo, del hierro de origen vegetal, se modula en función de la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que si la necesidad es mayor, la absorción será mayor. Por eso se dice que la población vegetariana o vegana tiene una adaptación metabólica, en el sentido de que puede absorber mayor cantidad de hierro que población omnívora. Aunque en realidad se puede hacer una estimación de que en torno al 60-80% del hierro que ingerimos, tanto población vegetariana como población omnívora, es de origen vegetal. O sea que la población omnívora también va a necesitar hacer estas combinaciones, también es una recomendación. De hecho, muchas de las cosas que suelen pasar es que la población omnívora, como parte de que comer de todo es saludable y come de todo, o come de todo, ya parten de la idea de que yo no voy a tener ningún problema, yo no voy a revisar nada en mi alimentación porque a priori con comer de todo es suficiente. Y este es uno de los ejemplos en los que vemos que hay veces que comer de todo no es correcto porque pueden tener déficits, como pueden ser en el hierro, como pueden ser en otros que ahora veremos, porque su alimentación no es saludable, ¿vale? Y el último punto es el separar el café o el té o suplementos de calcio de las comidas principales. Os comentaba antes el efecto tanto de los taninos como de los fitatos. Los fitatos los tenemos en los alimentos como las legumbres. Los taninos los tenemos en las bebidas alcohólicas tipo el vino o el café, el café y el té y los suplementos de calcio que también pueden interferir. Esto a priori es importante, pero no es tan importante, ¿vale? De hecho, normalmente cuando damos estos dos mensajes, el combinar el hierro y la vitamina C y el separar el café de las comidas principales, la gente se queda con lo segundo. Ostras, esto lo hago mal. Me tomo el café después de las lentejas. Voy a dejar de comerme el café después de las lentejas. Vale, eso es una opción, pero sobre todo es más importante el punto primero, ¿vale? Porque esto va a ayudar muchísimo más a la absorción de ese hierro que esta parte de aquí, ¿vale? Esto digamos que sería como para sacar matrícula. Lo primero que tengo que hacer es asegurar que la combinación de la vitamina C con el hierro sea efectiva y ya después, para asegurar que podamos absorber la mayor cantidad posible, entonces separamos el té y el café. ¿Que lo hacemos todo? Perfecto. ¿Que tenemos que elegir una de las dos? Mejor siempre lo primero, ¿vale? En cuanto al tema del calcio, importante, el calcio evidentemente nos va a ayudar para el tema de la correcta estructura ósea. No solo depende de lo que comemos, también depende de cómo es nuestra vida. La actividad física, la exposición solar, aparte de la base de esa alimentación, ¿vale? Entonces, esta infografía sí que está pensada para población pediátrica, aunque nos sirve para ver algunos ejemplos, ¿vale? Como vemos, sí que tenemos muchas opciones, desde productos de origen vegetal, también tenemos algún lácteo, pero en principio tenemos muchas opciones muy diferentes de poder incluir calcio en la alimentación. Uno de los grandes mensajes que se dice es que los lácteos son imprescindibles para el calcio. Vale, vemos que no. Vemos que tenemos muchísimas alternativas de cómo podemos incluir calcio en la alimentación y cómo podemos incluirlo en cantidades suficientes. Claro, una de las cosas que tenemos aquí es que si vemos ejemplos de raciones, pues, por ejemplo, medio vaso de bebida vegetal, un yogur vegetal, de estos tienen que ser siempre enriquecidos en calcio, porque a priori yogures y bebidas vegetales no van a aportar calcio salvo que estén enriquecidos. O, por ejemplo, vemos las opciones de las almendras, vemos que las cantidades sí pueden ser relativamente grandes. Claro, lo primero que pensamos es que si de esto tendríamos que llegar a unas 6 o 8 raciones para llegar a las cantidades mínimas, parece que es mucha cantidad de comida, pero en realidad no es tan difícil. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a incluir son frutos secos, legumbres y derivados, cereales integrales y luego fruta, verduras y hortalizas. Básicamente, que lo que hacemos para cubrir la proteína, si añadimos frutas, verduras y hortalizas, una estructura de alimentación saludable de base, el calcio casi siempre está cubierto y no estamos teniendo en cuenta ni los lácteos ni ningún tipo de producto de origen animal, con lo cual, en principio tampoco tenemos ningún tipo de problema. Evidentemente, luego entramos en la parte específica de cada persona. Hay gente que hace una comida, que hace 2, que hace 4, que hace 6. Claro, ahí sí que se puede empezar a complicar, pero no es porque la alimentación vegetariana no sea estructuralmente equilibrada, sino porque a lo mejor la persona hace un número de ingestas muy pequeña. Claro, entonces ahí sí puede ser un buen recurso las bebidas vegetales o los yogures vegetales enriquecidos en calcio, pero no quiere decir que sean necesarios para poder cubrir la parte de calcio, sino simplemente que en ese caso concreto la persona tiene un consumo muy bajo de lo que hemos comentado que son la base para cubrir todos los requerimientos nutricionales, ¿vale? En este caso, los del calcio.
Vale, con respecto al tema del omega 3, importante. Básicamente tenemos 2 puntos para poder hacerlo. El primero sería evitar que podamos tener menor absorción y el segundo, conseguir esa transformación, por así decirlo, de este ácido alfa-linoleico o ALA al DHA que no vamos a consumir, ¿vale? Esto a priori ya se hace, ¿vale? Partimos de que el aceite de oliva es la base de nuestra alimentación y que otros aceites como pueden ser girasol o aceites vegetales que puedan estar refinados no es lo habitual, ¿vale? Pero sobre todo que sepáis un poco de dónde viene el mensaje, ¿vale? Básicamente es porque omega 3 y omega 6 son competidores directos. Entonces, en el proceso en el que yo transformo este ALA en EPA y en DHA, si hay una cantidad muy alta de omega 6, va a competir y va a hacer que absorbamos o que, digamos, transformemos menor cantidad, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que sería este consumo de ALA, importante, no sabemos la tasa de conversión, cómo podemos aumentarla. No sabemos cuáles son los valores mínimos que tenemos que tener en sangre de DHA para considerar que pueda haber un déficit en cuanto a manifestación clínica. Lo que sí que sabemos es que los datos que tenemos actualmente no nos dan información para confirmar que ningún tipo de población necesite suplementarse la DHA de base, ¿vale? Ni población vegetariana en general, ni población vegana, ni población pediátrica, ni embarazadas. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que esta tasa de conversión no depende de cuánto sea la ingesta, ¿vale? Podemos tener una ingesta muy alta, que la mayor parte la vamos a almacenar en forma de tejido graso, una pequeña parte se oxida y una parte mucho más pequeña es la que transformamos en ese DHA, en el ALA y el DHA. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Que este consumo sea suficiente para que tengamos cantidades suficientes a la hora de después convertirlos en DHA, ¿vale? Pero a priori no es imprescindible que tengamos que hacer una cantidad concreta ni que tengamos que utilizar una suplementación concreta. Como veis es algo relativamente sencillo, porque con semillas de lino, por ejemplo, trituradas, o incluso a lo mejor las de chía o el aceite de lino o las nueces, ya tenemos cubierto el requerimiento de ALA para cubrir ese DHA, ¿vale? Y las cantidades no son demasiado altas, es algo relativamente fácil de poder hacer de manera diaria. Y en caso de que hiciera falta suplementar, en caso de que sí que tuviéramos algún contexto en el que pueda haber un déficit, sí que tenemos suplementos de origen vegetal, ¿vale? Con lo cual, lo mismo con población omnívora. No tenemos por qué suplementar y si hace falta se puede seguir haciendo una suplementación y que sea vegana, ¿vale? Y sobre todo, importante, no tenemos ningún dato que nos diga que la población vegetariana o vegana va a tener más riesgo, sino todo lo contrario, ¿vale? A día de hoy, los estudios lo que nos dicen es que la población vegetariana y vegana tiene menor riesgo a nivel cardiovascular y no hay ningún tipo de evidencia que haya problemas a nivel cognitivo, que son los 2 puntos o los 2 ítems que miraríamos en términos de salud sobre déficit de omega 3 o sobre problemas asociados al omega 3, ¿vale? Claro, el problema que tenemos con este tipo de estudios es que muchas veces lo que se hace es comparar estudios de manera incorrecta, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. En este caso, los estudios lo que hacen es comparar población con un consumo alto de pescados azules con población general. Claro, población que consume grandes cantidades de pescado azul tendrá mayores valores de DHA que población general y que población vegetariana y vegana. Pero si comparo los 2 extremos, los datos van a ser muy diferentes. Lo que sucede es que no hay un valor por el cual podamos decir que por debajo ya va a haber un riesgo, ¿vale? Al menos a día de hoy. Sí que es verdad que con el omega 3 sabemos menos de lo que necesitamos saber, pero con lo que sabemos tenemos suficiente para confirmar que no hay ningún tipo de riesgo sobre este punto, ¿vale? Y esto sería un poco el resumen de cómo tiene que ser la estructura de la alimentación en general de población vegetariana y vegana, ¿vale? Esta pequeña introducción nos va a servir para el resto de ítems, ¿vale? Este plato es del Día Mundial del Veganismo. Básicamente esto sería como la adaptación del plato de Harvard. Importante, estos son datos generales, luego hay que ver la parte específica. Evidentemente, cada persona tiene un requerimiento y puede ser que haya gente que tenga que aumentar el aporte de los cereales o reducirlo, o el aporte proteico o reducirlo, ¿vale? Pero para la población general, esto puede ser un buen resumen de cómo vamos a estructurar la alimentación, ¿vale? Bien, ya hemos hecho lo que sería la primera introducción. Todo esto nos va a servir para los siguientes ítems, ¿vale? El tema de la B12, importante. Se recomienda a población vegetariana y vegana suplementarse siempre, ¿vale? Ahora veremos que puede haber casos en los que población vegetariana pueda llegar con huevos y con lácteos a las necesidades mínimas, pero de base
Se recomienda a todo el mundo, ¿de acuerdo? Incluso podríamos valorar, lo que pasa es que este sería un tema de salud a nivel nacional y que seguramente no se vaya a hacer nunca, pero sí que habría que valorar que a lo mejor población omnívora también debería suplementarse en algunos contextos, ¿vale? Porque la cantidad que consume sea baja. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo de siempre. Lo que hemos comentado antes. En principio, con comer de todo es suficiente, como de todo, no tengo que revisar nada. Y luego nos ponemos a analizar y hay casos en los que hay un déficit de B12. ¿Qué es lo que se hace? Cuando hay un déficit que está asociado a patología, inyección de B12 y seguimos con nuestra vida. No se analiza nada más. ¿Vale? Vale. Primero vamos a dejar claro por qué vamos a utilizar una suplementación u otra, ¿vale? En principio creo que casi todos sois vegetarianas lo sabréis, pero por si acaso lo explicamos. La cianocobalamina es la forma más segura, ¿vale? La forma más estudiada. Hay otras más. Por ejemplo, tenemos la metilcobalamina, que se suele utilizar cuando hay un déficit y sobre todo cuando tenemos que hacer un remonte. Pero en principio, población general, tiramos de cianocobalamina. ¿Por qué? Primero de todo porque es la más estudiada. También porque es la más económica, que eso parece una tontería, pero también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Es la más estudiada y es la que ha demostrado que no hay ningún tipo de riesgo por tomar la cantidad que utilicemos diariamente, ni tomar más cantidad de la que podamos necesitar. De hecho, a día de hoy lo que sabemos es que el grupo de expertos, tanto del Instituto de Medicina de Estados Unidos como el grupo de expertos sobre vitaminas y minerales del Reino Unido, no marcan una dosis máxima de suplementación. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo atiborrar a B12 que no me va a pasar nada. ¿Vale? En principio lo que va a pasar es que me haré mucha B12, ¿vale? Pero nada más. Esto básicamente es porque es una vitamina hidrosoluble, se diluye en el agua y sobre todo porque está inactiva. El cuerpo tiene que transformarla según las necesidades que vaya a tener, ¿vale? Por eso, siempre ante la duda, si sospechamos de que puede haber un déficit o no lo tenemos claro, ante la duda siempre vamos a suplementar. Incluso ante la duda remontamos con este tipo de B12 porque no va a haber ningún tipo de riesgo. Aunque eso sí, si tenéis sospechas, siempre mejor que un profesional lo pueda ajustar y lo pueda confirmar, ¿vale? Sobre todo, los mayores expertos en la materia, ¿vale? Que son Norris, Mangels y Messina en cuanto a alimentación vegetariana, que son los que marcan la pauta, ¿vale? Porque todo esto está sacado de VeganRD, ¿vale? Que es una página web que la llevan esos tres expertos. Siempre recomiendo suplementar con este tipo de B12, ¿vale? Que es un poco lo que os comentaba. Y luego, lo que comentaba de que pueda haber población que pueda consumir huevos y lácteos en cantidad suficiente para no necesitar suplementarse. Desde 2015, la Oficina de Seguridad Alimentaria Europea lo que nos marca es en un mínimo de 4 o 6 raciones de lácteos al día, de lácteos y huevos, para no necesitar una suplementación. Claro, aquí estamos hablando de un huevo sería una ración, pero luego estaríamos hablando de a lo mejor creo que eran 60 gramos de queso, un vaso entero de leche, 2 yogures. Son cantidades que no siempre son fáciles mantener a diario, ¿vale? Por eso, ante la duda, siempre vamos a recomendar suplementar. Si luego hubiera gente que por su tipo de alimentación vegetariana sí consume estas cantidades, se debería de estudiar. Pero sobre la base, incluso aunque podamos consumir entre 3, 5 todos los días, pero no siempre, ante la duda mejor es la suplementación. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a ver un poco el tema de la dosis. No sé si habréis escuchado que ha habido algo de controversia porque han cambiado los datos. ¿Vale? Esto viene porque aquí tenéis la tabla mediante la cual se hicieron los cálculos para valorar la dosis de suplementación, que es del Instituto Americano de Medicina de 1998. ¿Vale? Marcaba una serie de valores en función del rango de edad, ¿vale? También incluso separaba a veces por sexos. ¿Qué sucede? Que desde 2015 la Oficina de Seguridad Alimentaria Europea aumenta esa tabla, aumenta esos valores. Claro, en 2020 fue cuando Vegan Health, que es la página que empezó a trabajar con estos datos, solo utilizaba los datos del Instituto Americano de Salud, empezó a utilizar los datos de la EFSA. Claro, al cruzar información me salen dos márgenes. El margen con esta tabla y el margen con esta tabla. Y de aquí es de donde viene el mensaje de que puede ser que hoy en día la recomendación de B12 sea mayor a 2000, que son los microgramos que se suele recomendar de manera semanal. ¿Vale? En principio, lo que sabemos es que en estos márgenes que nos movemos, que aquí tenemos, digamos, unidos los dos datos, los de, por un lado, el Instituto Americano y por otro lado, los de la EFSA, en ambos casos son igualmente seguros. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que podemos perfectamente subir a 2.500 microgramos, pero no es imprescindible. ¿Vale? Básicamente porque la evidencia lo que nos demuestra es que con los 2.000
es una dosis que está estudiada, que es segura y que es suficiente, ¿vale? Sí que puede ser que en patologías concretas, en situaciones específicas, pueda ser más interesante aumentar esos valores, ¿vale? Por ejemplo, en personas mayores, mujeres embarazadas también se puede recomendar aumentar la dosis, ¿vale? Pero en principio los 2.000 o los 2.500 son igualmente seguros. ¿Dónde viene la diferencia? ¿Vale? ¿Y por qué, por ejemplo, en mujeres embarazadas lo que se recomienda es que como mínimo las dosis sean 2 de 1.000 en lugar de una de 2.000? Porque cuanto mayor es la dosis, menor es la absorción, ¿vale? Entonces, en una dosis de 2.000 absorberé un poco menos que en 2 dosis de 1.000 separadas en el tiempo, ¿vale? Esto no quiere decir que una mujer embarazada que esté tomando 2.000 desde el primer trimestre de embarazo al segundo vaya a tener un riesgo. Simplemente que por principio de precaución se va a recomendar en esos casos que en lugar de hacer 2 tomas de 1.000 podamos hacer, o sea, una toma de 2.000 podamos hacer 2 tomas de 1.000 o incluso 3 tomas de 1.000, que ahí nos estaríamos pasando de los 2.500. Claro, esto sobre todo me gusta explicarlo porque es posible que dentro de un tiempo las marcas tengan productos con esta dosificación, pero no porque sea necesario, sino simplemente porque se han adaptado a los nuevos datos, ¿vale? Y sobre todo, hablando de eso, si veis los envases muchas veces, salvo algunos específicos, muchas veces pone que son suplementos diarios, pero es porque ese producto está pensado para remontar un déficit de B12, no está pensado para la población vegetariana, ¿vale? Hay alguno, por ejemplo, creo que Begun sí que tenía la especificación, la de la Unión Vegetariana también, ¿vale? Pero hay otras marcas, las más comunes, las más conocidas, que están pensadas solo para remontar déficit. Vale, y ahora vamos a empezar un poco en los temas que pueden ser más desconocidos, por así decirlo, porque estos son cosas a modo de resumen que puede ser que ya supierais. Vamos a empezar primero con el tema de si los niños pueden ser o no vegetarianos, ¿vale? Respuesta corta, sí, lo sabemos, no hay ningún tipo de problema. Antes han estado hablando del tema de los coles y demás. Es bastante complicado desde consulta. De hecho, he llegado a ver casos de gente, o sea, de familias que les piden un aval firmado por un especialista alegando que su niño no va a tener ningún problema en el comedor escolar, ¿vale? Pero en principio no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a explicar? Básicamente vamos a revisar todo lo que hemos visto antes, los nutrientes que hemos estado viendo antes, cuál es el cambio que tenemos que hacer con población pediátrica, ¿vale? Y en principio, cuando hablamos de población pediátrica es desde el nacimiento hasta más o menos a partir de los 14 años, ¿vale? Aunque en realidad pediatría puede ser hasta los 18 en sanidad. Pero básicamente vamos a hacer un poco el análisis de cómo se va a ir cubriendo cada uno de estos apartados. Primero de todo, para el tema de la unión del hierro y la vitamina C es exactamente lo mismo que población adulta. ¿Cuándo se va a empezar a hacer? Desde el momento que se empieza a consumir alimentación, ¿vale? Si se empieza alimentación complementaria a los 6, a los 8 o a los 10 meses, en ese momento tenemos que empezar a intentar hacer esa combinación. Claro, al principio va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor solo vamos a estar jugando con la comida si es un baby led weaning. O a lo mejor está todo triturado, eso ya depende de la estrategia que vamos a utilizar. Pero en principio sí tenemos que intentar que poco a poco tengamos siempre alguna fuente de hierro junto con alguna fuente de vitamina C, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Como vemos aquí, podemos tener, por ejemplo, cuscús o algún cereal integral, por ejemplo, con algo de perejil, ¿vale? Aquí ya tenemos una pequeña combinación sin que sean grandes cantidades de comida, sin que sea una cantidad demasiado grande, ¿vale? O, por ejemplo, aquí que tenemos los garbanzos con pimiento o las espinacas con las fresas, ¿vale? Al final lo que tenemos que intentar es simplemente no tanto pensar en grandes cantidades de comida, sino que la comida que vamos a ingerir sí que esté combinada en el momento que empecemos a tener una estructura de alimentación más organizada, porque al principio a lo mejor, pues lo que decíamos, tengo un brócoli delante y a lo mejor se tira media hora jugando con el brócoli antes que probándolo, ¿vale? Con respecto al tema del calcio, en principio, cuando os ponía aquí la tabla, sí que os decía que las cantidades de calcio eran entre 6 y 8 raciones, con los ejemplos que veíamos de ración. Aquí va a depender de la edad que tenga el peque, ¿vale? El peque o la peque, pero en principio, desde que tenemos ya a partir del año una alimentación estructurada donde la lactancia materna prácticamente ya no está o está de manera muy residual, vamos a hacer exactamente lo mismo para cubrir ese calcio. Las cantidades van a ser menores, pero el tipo de forma de cubrir el calcio es la misma, ¿vale? Todas estas opciones que teníamos aquí van a ser exactamente las mismas, lo que decíamos antes de los frutos secos, las legumbres, derivados de las legumbres, los cereales integrales y luego frutas, verduras y hortalizas. Evidentemente, si tiene menos de 3 años, frutos secos siempre triturados y cualquier fruta, cualquier alimento que pueda producir atragantamiento siempre va a estar troceado, ¿vale?
Pero en principio, aquí tenéis también en esta infografía un ejemplo de cómo llegar hasta 1 y 3 años, ¿vale? Traducir esto a el rango de edad que va creciendo es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque en principio esto, aquí tenéis un ejemplo donde llegamos a 792, ¿vale? Con alimentos clásicos de los que vemos aquí. A partir de los 3 años, entre los 4 y los 6, pasamos a 800. Subimos solo 100 microgramos, que no es una gran cantidad en términos de alimentación, con lo cual, con lo que hacemos, subiendo un poquito, ya lo tendríamos. Después de esos 6 años, entre los 6 y los 9, son 800. Es un pelín más también, pero tampoco es mucho salto de una franja de edad a otra, ¿vale? Con lo cual, simplemente con ir aumentando poco a poco las cantidades va a ser sencillo, ¿vale? Aunque, lo que comentábamos antes, siempre que haya dudas, mejor preguntar a un profesional sanitario, pero que sobre todo veáis con este tipo de tablas y sobre todo con los tipos de alimentos, que mientras estén más o menos presentes en el día a día, va a ser sencillo poder cubrir el calcio, no va a ser difícil que cualquier peque en casa pueda llegar a cubrir el calcio de una manera sencilla, ¿vale? Con respecto al tema de los ácidos grasos, respecto al tema del omega 3, las cantidades que vemos aquí, lo que hacemos es adaptarlas, ¿vale? Pero el tipo o la forma es la misma. No tenemos que hacer un cambio específico, lo que pasa es que la cantidad va a ser mucho menor, ¿vale? Más o menos esto, como vemos aquí, si teníamos, pues por ejemplo, las 10-15 gramos de nueces, que esto pueden ser 3, 4, 5 nueces, aquí serían solo 2, ¿vale? O por ejemplo aquí, que teníamos los 8 gramos de semillas de lino, que pueden ser en torno a una cucharada o 2 soperas completa, aquí sería con una cucharadita pequeña, ¿vale? Pero en principio la forma es la misma. Claro, con peques va a ser, sobre todo cuando son muy peques, va a ser más sencillo utilizar las opciones del aceite. ¿Por qué? Porque lo puedo meter en cualquier crema, en cualquier plato y lo puedo diluir o mezclar de manera más sencilla. Con las nueces, igual. Se ha ido muy para adelante. Vale. Con las nueces igual. Simplemente las tenemos que utilizar trituradas, ¿vale? Pero también se pueden mezclar de una manera sencilla, ¿vale? O sea que en principio tampoco es difícil cubrir el omega 3 en población pediátrica, ¿vale? Es bastante sencillo de poder hacerlo. Con el tema de la suplementación, exactamente lo mismo. Como veis aquí, ¿vale? Los valores son diferentes. Sí que es verdad que tenemos diferentes formas de suplementar. Hemos estado hablando de los 2000, que es la dosis semanal, porque es la más cómoda. Con población pediátrica puede ser más sencillo, en función de la forma que vayamos a utilizar, hacerlo diario, tanto entre 1 o 2 veces al día. Ahora luego os pondré un ejemplo, ¿vale? Pero en principio se hace exactamente lo mismo. Desde que se deja la lactancia o desde que se empieza a hacer la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, ya podemos empezar a suplementar. Claro, las guías hablan tanto desde los 6 meses como desde los 9 o 11 meses. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que es la alimentación no se empieza a hacer hasta aproximadamente los 12 meses porque se mantiene la lactancia materna casi en exclusiva. Pero como a partir de los 6 meses se puede dejar de dar lactancia o se puede empezar a incluir alimentación, es cuando marcamos la línea de cuándo empezar a suplementar. Que tenemos un peque en casa que la suplementación no tenemos clara si hacerla o no hacerla porque lo hemos probado con gotas y no le gusta el sabor y prácticamente hace una comida al día, el resto es lactancia, no pasaría nada si atrasamos un poco esa suplementación, pero por tener un punto de partida siempre vamos a intentar marcar una línea sobre cuándo empezar, ¿vale? Y aquí tenéis, como os decía, un ejemplo de diferentes formas de poder hacer esa suplementación en función de si va a ser 2 tomas al día, una sola toma al día o una toma a la semana. ¿Esto de qué depende? Del dosificador, ¿vale? Si yo tengo un dosificador que me va a dar 5 microgramos, pues a lo mejor con una toma al día es suficiente. Pero si no puedo llenar el dosificador completo, pues igual no tiene sentido hacer 2 tomas de 2,5, porque con 2 tomas de 1 ya es suficiente. ¿Vale? Y esto es un poco lo que os comentaba antes. Cuanto mayor es la dosis, menor es la absorción. 2 tomas de 1 microgramo vamos a absorber prácticamente lo mismo que una única toma de 5 microgramos. ¿Vale? Estos son datos estimativos, pero son los datos que tenemos mediante los datos anteriores, ¿vale? Para traducir esa suplementación. Y en principio la forma que utilicemos da exactamente igual. Son las 3 igual de seguras. Una única toma al día, 2 tomas al día o una toma a la semana. Normalmente esto va a depender, como decíamos, del dosificador que tengamos o de la comodidad que tengamos en casa, ¿vale? Pero a priori no es difícil. Y igual que teníamos la estructura del plato saludable, por así decirlo, para población general, también tenemos la versión para los peques, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque los requerimientos son distintos, ¿vale? Hasta los 3 o 4 años la parte proteica es menos necesaria, pero la parte grasa es un poco más, ¿vale?
Luego pasaríamos al tema de las mujeres embarazadas. En principio, en estos últimos temas que nos quedan, que es mujer embarazada, alimentación para deportistas y el consumo de soja, en estos dos solo voy a hablar de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos visto aquí se aplica y aparte algunas cosas a tener en cuenta, ¿vale? No vamos a hablar de todos los nutrientes porque todos estarían en principio cubiertos, salvo algunas pequeñas excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, mujeres embarazadas, lo mismo, no tenemos ningún problema en población vegetariana que esté embarazada, ¿vale? Lo único que tenemos que tener algunas cosas en cuenta. En esta infografía recogemos un poco todo, ¿vale? Ahora os comentaré algo más específico, pero en principio, como vemos, vamos a mantener las proteínas a diario, también alimentos ricos en calcio, como hemos comentado el tema de los alimentos que puedan aportar hierro, esa combinación, mantener la suplementación. Si pautaran suplementación de DHA, saber que tenemos la suplementación de origen vegetal, ¿vale? Evidentemente, en los primeros trimestres de embarazo vamos a mantener la suplementación de ácido fólico, incluso si estamos buscando quedarnos embarazadas, empezaremos con la suplementación de ácido fólico, ¿vale? Aunque en principio la población vegetariana y la población vegana suele consumir grandes cantidades de ácido fólico en comparación con población omnívora, pero aún así siempre se recomienda mantenerlo, ¿vale? ¿Dónde están las diferencias? Pues básicamente en el aporte proteico, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que a medida que avanzan los trimestres de embarazo, el requerimiento proteico es mayor. Claro, partíamos de la base de que donde normalmente más problemas se suele tener o más problemas se dice que vamos a tener es con la proteína, ¿vale? Pues ¿cómo lo haríamos? Aquí es donde tenemos la diferencia, aquí es donde tendríamos que trabajar más desde el punto de vista de la nutrición, porque vamos a ir aumentando de manera progresiva según el trimestre de embarazo. Claro, aquí ya lo que teníamos aquí de este plato ya no obedece. ¿Por qué? Porque el requerimiento va a ser distinto. Porque en ese segundo, tercer trimestre de embarazo, ¿vale? Como vemos, entre el primero y el segundo trimestre no hay una gran diferencia porque 9 gramos de proteína no es una gran cantidad, ¿vale? No es algo difícil de incluir en un día, pero sí que en el tercer trimestre ya estamos hablando de aumentar casi 30 gramos al día. ¿Vale? Entonces, antes os he puesto un ejemplo de las raciones de proteína que perfectamente en un plato principal puede haber entre 17, 20, 25 gramos de proteína según lo cuadremos. Claro, estamos hablando de que en el tercer trimestre igual tenemos que coger uno de esos platos y hacerlo una vez más al día. Ahí se puede complicar un poco, pero en principio no es difícil. Ahí más que el incluir una cantidad mayor de proteína, el problema está en incluir una cantidad mayor de comida, porque tenemos cada vez menos espacio. ¿Vale? Al final, el espacio del estómago es mucho menor, tenemos menos margen para poder incluir mucha cantidad de comida. Claro, ahí lo que se recomienda es repartir durante todo el día más comidas y siempre tener en cuenta que en todas las comidas principales metamos algún aporte proteico para asegurar que lleguemos a un mínimo. Y si hiciera falta, podríamos trabajar con suplementación de origen vegetal, proteína ya sea a partir de soja, a partir de guisante texturizado o cáñamo y arroz, para poder llegar en caso de que no pudiéramos por la propia alimentación. Pero en principio esto es igual en cualquier contexto, no solo en población vegetariana, ¿vale? Y luego, en cuanto a alimentación vegetariana en deportistas, a vueltas con la proteína otra vez, ¿vale? En principio partimos de que es el nutriente, digamos, deficitario por excelencia, es lo que se suele decir o lo que se suele pensar, ¿vale? En principio, como hemos visto antes, se pueden llegar a grandes cantidades de proteína, no es difícil. Lo que sí que es cierto es que en población deportiva, bueno, en población general, pero nos importa más en población deportiva, la leucina puede acabar siendo un factor limitante. ¿Qué quiere decir? Para la recuperación muscular, sí puede pasar que si no tengo un aporte correcto de leucina, aunque el aporte proteico total sí sea, o sí se dé, sí podemos tener una peor recuperación muscular, ¿vale? Entonces aquí lo que haríamos básicamente es que en esta población deportista sobre todo, aunque esto deberíamos hacerlo en toda la población en general y se suele hacer, pero población deportiva el requerimiento proteico es mucho mayor, tenemos que tenerlo mucho más presente, ¿vale? Ahí lo que tenemos que asegurar es, aparte de la proteína, que en todas las ingestas tengamos un mínimo de leucina, ¿vale? Que en principio hemos visto antes en el aminograma que casi todas las legumbres lo van a tener, con lo cual tampoco es muy difícil, pero sí que es verdad que hay que, digamos, hilar un poco más fino, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos gramos de leucina por cada 100 gramos y por ración, ¿vale?, de diferentes grupos de alimentos. Claro, estamos hablando de que a lo mejor con llegar a unos 2-4 gramos de leucina en algunas comidas es suficiente. Solo con la soja ya llegaríamos a 2,1. Con los garbanzos estamos entre 1,5 y 2. O sea que en realidad no es muy difícil de hacer.
Lo que pasa es que desde el punto de vista del nutricionista deportivo sí lo tenemos que tener en cuenta para afinar un poco más, ¿vale? El resto de nutrientes, en principio, como con las mujeres embarazadas, se van a cubrir fácil sin ningún tipo de problema. Aquí es donde más énfasis tendríamos que hacer. Evidentemente, esto es muy resumido, pero para que tengáis una pequeña idea. Y por último, el tema del consumo de soja, si es o no peligroso. Aquí sí que quiero detenerme un poco más porque puede haber mucha más controversia. De hecho, se siguen manteniendo estos mitos y se sigue diciendo a población, generalmente mujeres con cáncer de mama, se suele decir que tenemos que tener mucho riesgo con esto. Vale, vamos a hacer una pequeña introducción a nivel de entender un poco el concepto de cómo puede afectar los estrógenos, fitoestrógenos, etcétera, para que lo tengamos un poco más claro. Básicamente, tenemos dos tipos, ¿vale? Los estrógenos alfa y los beta. Se van a repartir de forma desigual en el cuerpo, ¿vale? Y tienen funciones que pueden ser incluso opuestas. Entonces, los receptores beta del tejido mamario son los que actúan como un efecto antiestrogénico, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se relaciona con mayor riesgo de cáncer de mama, ¿vale? El efecto estrogénico, con lo cual, cuando tengo un efecto antiestrogénico, digamos que estoy protegiéndome, por así decirlo, ¿vale? Entonces, los fitoestrógenos, cuando se unen, se inhibe este efecto cancerígeno cuando se van a unir a los estrógenos. Se ha visto que incluso ingestas bajas de soja, ¿vale?, puede verse una activación de estos receptores beta, ¿vale? Con lo cual, con ingestas bajas ya contrarrestamos la proliferación de las células cancerosas en el pecho. Con lo cual, no solo no hay riesgo, sino que encima puede haber un beneficio. Claro, ¿qué sucede? Que esto viene de diferentes estudios. ¿De cuáles? Pues estudios con ratones. Claro, ¿cuál es el problema? En los estudios con ratones, lo primero de todo, la cantidad que se le está suministrando al animal es abismal. O sea, son cantidades que en la alimentación nunca podríamos empatar traduciéndolos a personas, ¿vale? Pero lo segundo, y quizá lo más importante, es que esos ratones no van a poder metabolizar esa soja ni esos compuestos, pero nosotros, como seres humanos, sí. Con lo cual, si yo cojo una información de un estudio, pero no la analizo de manera correcta, no la extrapolo de manera correcta, llego a conclusiones que de base son erróneas, ¿vale? Eso sería un poco, por así decirlo, como una reducción al absurdo, que es lo que comentábamos antes con el tema del DHA. ¿Vale? Si yo la información no la traduzco de manera correcta, no la cruzo de manera correcta, puedo llegar a mensajes que son contradictorios. Y el problema no es que el mensaje sea contradictorio, es que digo que el estudio dice que el mensaje es ese. ¿Vale? Entonces, no solo hay que estudiar desde el punto de vista nuestro científico, sino también el traducirlo y mandar el mensaje que la población lo pueda entender de manera correcta. ¿Vale? De hecho, se ha visto que el consumo regular, incluso después del diagnóstico de cáncer de mama, puede ser beneficioso, ¿vale? Y esto lo sabemos desde más o menos 2011. De hecho, la Asociación de Estados Unidos Americana la Sociedad Americana del Cáncer tiene un estudio, o sea, tiene como un dossier, por así decirlo, donde esto se resume de manera, o sea, se explica de manera mucho más clara, ¿vale? Con lo cual, lo de soja y cáncer lo podemos tirar por tierra porque sabemos que no es cierto, ¿vale? Y por último, el tema de la soja y la tiroides. Básicamente, no se ha visto que la alimentación con soja o la soja en la alimentación pueda influir en elevaciones de la TSH. Sí que se ha podido ver en algunos momentos concretos, en algunos estudios, pero no se ha visto que sea representativo, no se ha podido relacionar el consumo de soja con el aumento de la TSH, ¿vale? Sí que puede ser cierto que si yo tengo problemas de tiroides, podría afectar el consumo de grandes cantidades de soja. Pero partimos de la base de que cuando yo tengo un problema de tiroides, tengo que regularlo con medicación, independientemente de la alimentación. Con lo cual, si hay un problema de tiroides y está regulado con la medicación, esto no nos afectaría, ¿vale? Entonces, no hay ningún tipo de motivo para pensar que la población que tenga problemas a nivel tiroideo tenga que limitar o reducir su consumo de soja. Otra cosa es que por principio de precaución o porque aún no estemos medicados o porque a veces nos puede olvidar la medicación, queramos reducir el consumo por si acaso. Bueno, pero en principio no hay ningún dato científico que avale que tengamos que hacerlo de base, ¿vale? Entonces, simplemente las personas que no deberían de consumir soja son las personas que sean alérgicas o que no les guste el sabor. Fuera de ahí, no hay ningún dato científico que avale que tengamos que dejar de consumir soja en ningún contexto, ¿vale? También había sobre el tema el efecto que puede tener la soja en el semen, que había gente que también decía que tal, está desmitificado, lo que pasa es que no lo he querido meter porque igual se me iba mucho la ponencia, ¿vale?
He intentado ir rápido para que nos diera tiempo a dejar margen de preguntas. Si he ido muy rápido, aprovechamos las preguntas para que podáis resolver cualquier duda. ¿Vale? Aquí tenéis mi información por si después de la charla os faltara información o no os diera tiempo a resolver alguna de las dudas, me podéis escribir sin ningún problema. ¿Vale? Entonces ahora no sé cuánto margen tenemos para preguntas, pero podéis ir preguntando lo que queráis. 10 minutitos me dicen. Hola. Buenas. Con respecto a los suplementos de calcio, si lo tienes que tomar porque lo tienes por prescripción médica, claro, te dicen que lo tomes en las comidas principales. Pero claro, si lo tomas en las comidas principales, ¿qué pasa con el hierro? Es el problema que tengo yo porque tengo que tomarlo y no sé cuándo. Vale, en principio, normalmente, bueno, ¿qué es lo que te han dicho exactamente? ¿Que lo tomes en todas las comidas principales o en una de ellas? En una al día. En una al día. Normalmente con los suplementos de calcio se suele recomendar que se hagan el desayuno. Normalmente, ¿eh? No, o sea, quiero decir, lo recomendamos, pero precisamente por eso, por simplificar un poco la tarea. Porque si yo me lo tomo en el desayuno, como lo necesito combinar con algunos alimentos para poder absorberlo mejor, lo hago en la comida donde menos me va a afectar en términos de hierro, para que luego las comidas principales lo puedan compensar. ¿Vale? Si luego tuvieras que hacerlo en las comidas principales porque no desayunas o por otro motivo, ten en cuenta que aún te quedan otras comidas para poder aumentar esa absorción de hierro. Sí que te diría aún así que intentes combinar igualmente el hierro con la vitamina C en la comida principal, aunque tengas el suplemento, para evitar, porque claro, lo que decíamos antes del café o el té o los suplementos de calcio, lo que hacen es inhibir el proceso. Claro, si encima no tengo una combinación correcta de hierro y vitamina C, inhibo mucho más. ¿Vale? Digamos que lo que van a hacer es que vas a reducir la tasa de absorción. Cuanto mayor sea la vitamina C y el hierro, aunque restes, no te tienes por qué quedar del todo corta porque tienes el resto del día. Si luego, en tu caso, vieras en analíticas que sí tienes un déficit de hierro, entonces habría que intentar hilar un poco más fino, ¿vale? Pero eso se tendría que ver desde un punto de vista clínico específico de que realmente se ha visto asociación. Pero en principio, Pero, con por que ejemplo, separes... si a media mañana digo, me como una manzana y me tomara el suplemento de calcio, no pasaría nada. ¿O necesita que sea más contundente? No pasaría nada, lo que pasa es que si haces en el desayuno igual absorbes más cantidad de calcio, ¿vale? Vale. Ten en cuenta que en principio el calcio sí que se recomienda combinarlo con comidas principales, pero precisamente para eso, para que puedas aumentar esa absorción. Entonces tampoco queremos, por evitar tener un déficit, o tener déficit de hierro, que no estás absorbiendo del todo el calcio. Vale. Entonces yo te diría que lo puedes hacer en el desayuno, si lo haces a media mañana pues tampoco pasaría nada. ¿Vale? De todas formas, como no sé tu caso concreto, sí que te diría que en todo caso le preguntes a tu médico, ¿vale? Como conociendo tu caso para saber... Mi médico es que me dice que pregunte a mi nutricionista, que en eso estoy, pero ya que estoy aquí, pues aprovecho. Vale. Porque cuando le tocas el tema vegano, uy, pues pregúntale tú a quien sepas. Entonces, Vale. claro, bueno, no se quiere tampoco meter. Vale, pues entonces con la poca información que tengo de tu caso, te diría que lo puedes hacer en las dos, pero si es en el desayuno igual, absorbes un poco más. Vale. ¿Vale? Hola, buenos días. Buenas. Mi pregunta es como una media consulta, aprovechando. Nosotras somos veganas y salimos con la B12 muy alta, según mi médico. En ese caso me mandaron a parar el suplemento. ¿Qué hago? Vale, un poco con la pregunta anterior. Tengo poca información, entonces no te puedo dar una respuesta clínica cerrada, pero sí que es cierto que, a ver, el tema de los valores de la B12 puede aumentar por otros motivos, no solo por la suplementación. Entonces, normalmente lo que hacemos en consulta es, primero, vamos a intentar analizar cuáles son los otros motivos por los cuales puede estar alta. Segundo, podemos incluso parar un tiempo de suplementar, un tiempo corto, ¿vale? Pero siempre apoyándonos en una analítica. Sí. Claro, ¿cuál es el inconveniente con las analíticas? Y eso es algo que no quería meter porque no se me extendiera, pero aprovecho y lo digo. Las analíticas de B12 no son del todo realistas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son tanto moléculas de B12 como análogos de B12, porque lo que medimos es la proteína que la transporta. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo puedo tener un valor alto o medio, pero no ser solo la B12. Entonces me puede falsear tanto porque me diga que tengo mucha, como porque me diga que estoy bien, pero esté cerca de un valor más bajo. ¿Pero hay algún problema por tenerla alta o no? Puede haberlo. ¿Sí? Puede haberlo. Por eso te decía que habría que analizar un poco con más detalle
En principio, lo primero que se analizaría sería tu alimentación, para ver realmente si en la alimentación hay muchos análogos que puedan estar aumentando este valor o si es que tenemos algún otro inconveniente a nivel clínico que nos pueda, digamos, dar a entender que esa B12 está alta por otro tema médico, por así decirlo. ¿Vale? Pero en principio, si la suplementación es correcta, que es con cianocobalamina, como decíamos, que no es metilcobalamina, no debería de estar alta por la suplementación. Aún así, yo muchas veces, por principio de precaución y sobre todo porque la persona se quede un poco más tranquila, le digo, bueno, pues vamos a estar un mes sin suplementar, volvemos a analizar en la analítica para ver si realmente ha habido algún cambio y luego ya vamos valorando. ¿Vale? A ver, por aquí. Hola, muchas gracias por venir. Yo tenía una pregunta para aquellas personas que sacas el tema del veganismo y de repente se convierten en nutricionistas. Porque me ha pasado mucho y me gustaría encontrar una respuesta corta para demostrar su ignorancia y a la vez invitarles a curiosear sobre el tema y que se informen tanto más como lo hago yo. Vale, no tengo una respuesta corta para demostrar su ignorancia. De hecho, muchas veces su propia pregunta ya demuestra su ignorancia. ¿Vale? Lo que pasa es que, y esto me venía muy bien, no quería haber intervenido antes porque nos hubiéramos tirado una hora, pero me viene muy bien para lo que se estaba hablando desde la charla anterior. Muchas veces, y aprovechando cuando hablábamos de la parte de comedores escolares o cuando hablamos ahora del tú a tú, cuando tú a una persona le dices que llevas una alimentación vegetariana, lo que ella traduce es que le estás haciendo ver cuáles son sus fallos en su alimentación. ¿Vale? Porque a todo el mundo le dices que matar a un animal está mal y dice, no, yo no quiero matar animales, pero me los quiero comer. Entonces, esa disonancia cognitiva, cuando tú le das el argumento de por qué llevas una alimentación vegetariana o vegana, lo traducen como me está señalizando lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, me está demostrando que soy un hipócrita. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema del consumo de alcohol. Cuando a una persona le dices que tú no bebes nada de alcohol, en el caso de la persona que no bebe nada de alcohol, lo que está traduciendo es, me está diciendo que algo que yo hago está mal y me lo está demostrando. Y esta persona no hace nada a cambio. Entonces, es difícil, primero, por el grado de confianza que tengas con la persona. Si es un amigo o es una persona que acabas de conocer. Segundo, el contexto en el que estás. Tercero, claro, intentar convencer a una persona que ya viene con una argumentación de casa de que lo que tú le estás haciendo ver tiene un sentido científico, pues es un poco como a los terraplanistas o a los que están con el tema del chemtrail le quieres demostrar que todo eso no es cierto. Tú le estás dando datos científicos, él te está diciendo que sí, ya, bueno, pero te saca un argumento que no tiene nada que ver. Yo te diría que no malgastes el tiempo, ¿vale? Porque muchas veces no vas a poder hacerlo. Si te quieres meter en esa guerra, tienes bastantes datos y si quieres, luego como tienes ahí el correo, me puedes preguntar y te puedo dar algún artículo que directamente diga, mira, artículo científico, ya está, me lavo las manos. De hecho, en consulta muchas veces lo que hacemos es eso. Tenemos como un dossier que no es para la persona, es para los familiares. De mira, aquí se explica por qué, no tengo ningún problema en nada. Léetelo y luego ya me consultas nuevas dudas. Vale, bueno, yo quería primero contar un poco una experiencia que tuve con el tiroidismo, bueno, el hipotiroidismo y la soja, ¿no? Porque mi hermana y yo, pues ambas salimos en las analíticas de sangre con los niveles de tiroxina bastante bajos, entonces a los dos nos diagnosticaron con hipotiroidismo, ¿no? Y el endocrino a mi hermana le insistía mucho en que no comiera soja y mi familia estaba como súper demonizando la soja y que no la comiera porque comía mucha y luego resultó que yo luego tuve los niveles bien, ¿sabes? Incluso dejé la medicación antes de que me lo dijeran y fue es que esto es un zas en toda la boca, que esto es un mito que se ha extendido porque la soja está hiperdemonizada, ¿vale? Eso quería apuntarlo. Y mi pregunta no tiene nada que ver con esto, pero también te quiero preguntar, es que yo ahora me he aficionado a hacer germinados, ¿no? y brotes. Entonces, el tema de las semillas de lino, te voy a preguntar si comiéndola en el formato germinados estaría cubriendo, digamos, el omega 3 como si se hace remojado o triturado. Vale, bueno, si se puede ver, lo vemos y si no te lo explico. En principio, hablamos de triturados porque las semillas en general están encapsuladas en fibra insoluble, entonces conforme entra sale. ¿Vale? Entonces, cuando lo utilizamos en triturado o en aceite es la forma más sencilla. Sí que es posible que podamos utilizar germinados. De hecho, se suele recomendar también los germinados con el tema de, por ejemplo, el hierro, ¿vale? Con las legumbres, con el tema de
de los frutos secos tipo almendras y demás, o el tipo de las semillas, ¿vale? Se puede germinar sin ningún problema. A ver si aquí se ve. Vale, aquí no se especifica. Vale, no, aquí no se, pensaba que sí que se especificaba en la infografía. No se especifica, pero en principio también se pueden utilizar germinados, porque al final lo que estamos haciendo es abrir esa cápsula, ¿vale? Y poder absorber todo lo que tenga dentro. En el momento que eso está abierto, el cómo da igual. De hecho, también comentaba el tema de que también podemos incluir las opciones de las semillas de chía. Se suelen utilizar más en germinados o en forma de pudding. Un pudding de chía también nos puede servir para este punto, ¿vale? Tenemos tiempo para una. Hola, buenas. He llegado un poquito tarde y fue justo cuando habías pasado la diapositiva sobre soja y tiroides. Hace como un mes me diagnosticaron hipotiroidismo y luego me he leído el prospecto y decía, si consumes soja, avisa a tu doctora. La he llamado y me dijo que no tenía información y que ya se informaría y ya me llamaría. Entonces ahora, no sé, una información súper cortita, entonces es muy malo porque yo soja, soy vegana, entonces por todo por las orejas. Vale, estás medicada, ¿verdad? Sí. Vale, estás con Eutirox, entiendo. Sí, una Vale. pastillita todos los días. Normalmente la suplementación con Eutirox lo que se recomienda es hacerla fuera de las comidas principales, ¿correcto? Sí. Se suele decir una media hora mínimo. Eso afecta a cualquier alimento, no solo a la soja. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que normalmente con muchos medicamentos o suplementos, como hablábamos antes del calcio, se recomienda o combinarlos o separarlos porque puede influir en la absorción o la asimilación. Algunos lo que hace es inhibir, otros lo que puede hacer es aumentar. ¿Vale? En este caso, el consumo de Eutirox lo que puede pasar es con algunos alimentos, sea soja, sea cualquier otra cosa, café, etcétera, puede inhibir esa absorción, con lo cual puede afectar a cómo utilizo esa medicación con el tema de la tiroides. Pero exactamente igual que tú separas cualquier alimento de esa toma de medicamento, separas la soja y ya está. Que es un poco lo que comentábamos aquí, que el consumo de soja no afecta a los valores de TSH, ni ningún valor de T4 ni T3, siempre que esté regulada con medicación. Entonces, si la medicación ha regulado la función tiroidea, que tú consumas soja después, habiendo separado con tiempo, no te va a afectar de manera negativa en ningún punto. Ay, muchas gracias. ¿Vale? ¿Ya está? Pues, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a todas. Si tenéis más preguntas, sí, me voy a quedar un estar ratillo por por aquí, aquí. así que os podéis dirigir a él.